Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a nuestro primer webinar del año 2021, aunque nos tuvimos en enero, así que está bien. Primer webinar del año 2021 de este año académico, que probablemente vamos a seguir en este formato por mucho tiempo, así que le agradezco mucho la participación. Y hoy tenemos una invitada de lujo, nuestra querida directora del programa de genética y amiga Lilian Jara, pero los honores de la presentación los va a hacer nuestro director, doctor Juan Diego Maya. Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a este primer webinar del año. Como decía Leandro, un formato que vamos a mantener durante un buen periodo de tiempo y donde tenemos una programación de distinguidísimos investigadores del instituto, partiendo por la doctora Lilian Jara. Todos la conocemos bien, no merece más presentación que su propio prestigio, pero permítanme recordarles que ella es bióloga y doctora en Ciencias de la Universidad de Chile. Además es profesora titular y actual directora del programa de genética humana del instituto. Además, es la presidenta de la Comisión de Evaluación Académica de la Facultad de Medicina. Como ustedes bien saben, ella es experta nacional en cáncer de mama. Tiene una trayectoria ampliamente reconocida en la etiología genética y la epidemiología molecular de diversos trastornos, además del cáncer de mama. Y sus trabajos han sido publicados en prestigiosas revistas científicas de su especialidad. Y yo creo que sin más preámbulo, le voy a dar la palabra para que nos deleite con su seminario sobre la genética y patología del cáncer de mama. Así que Lilian, tú tienes toda la palabra. Muchas gracias Juan Diego, y muchas gracias Leandro, y muchas gracias por la invitación. Y tanta loa siempre da susto de que uno no vaya a estar después a la altura de lo que espera. Bueno, yo empecé a trabajar en cáncer de mama hace aproximadamente más de 20 años, en el año 2000. Y desde entonces he seguido en esta línea con gran entusiasmo, fundamentalmente porque decidí terminar mi vida académica trabajando en genética, en cáncer y en una enfermedad de género. Y esto es lo que me ha producido, digamos, la alegría de poder seguir trabajando en este tema y fundamentalmente trabajar en genética molecular. Bueno, debo recordarles que la información genética nos permite estimar el riesgo de padecer una enfermedad y poder prevenirla, desarrollar nuevas formas de diagnóstico y tratamiento y elegir medicamentos más efectivos con menos efectos secundarios. Y aquí está todo el área de la farmacogenética. Nosotros estamos en la medicina preventiva en la era genómica, y recordarles que la medicina genómica es el uso de la información genética de un individuo para el diagnóstico de una enfermedad o la decisión de un tratamiento adecuado. La medicina genómica está en la base de la medicina personalizada de precisión. Nuevamente, insistir en que nos permite estimar el riesgo, prevenir una enfermedad, desarrollar nuevas formas de diagnóstico y tratamiento y elegir medicamentos en los individuos, ¿no es cierto?, de una población y de poblaciones específicas. En relación con el cáncer, a mí me gusta mucho usar este diapositivo para recordarles que el cáncer es una enfermedad del genoma, puesto que afecta genes, ¿no es cierto? La malignización se produce por alteraciones genéticas en genes que regulan procesos importantes de nuestra incidencia. Y la incidencia global de cáncer en el mundo, del último registro de Globocam, es de 18,1 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo, en los distintos continentes, y probablemente con el tiempo tal vez llegue a ser una de las enfermedades más prevalentes por sobre, a lo mejor, las enfermedades cardiovasculares. En relación con el cáncer de mama y la epidemiología en Chile, cada día mueren 3 mujeres por cáncer, cada 3 horas se diagnostica un nuevo caso de cáncer de mama, anualmente hay cerca de 3.100 casos nuevos,
y cada 8 horas muere una mujer por cáncer de mama. En las estadísticas nacionales, ¿no es cierto?, en mujeres, el cáncer de mama tiene la más alta mortalidad. Y esta es la última tasa de mortalidad entre 15,5 y 15,6 del MinSal, que nos entrega datos cada ciertos años, no son anuales. Y la mortalidad, ¿no es cierto?, por cáncer de mama ha ido aumentando. Aquí está desde el año 90 al 2011, a pesar de usar más técnicas de diagnóstico, usar la mamografía, las eco y, en fin, todo tipo de técnicas, sin embargo, la mortalidad sigue aumentando. Y si yo les recordara los primeros datos de mortalidad cuando recién empezaron a generarse en la década del 80, los primeros datos indicaban una mortalidad de 8,2 por 100.000 y actualmente estamos en 15,5 por 100.000. Si vemos por grupo etario, evidentemente la mortalidad en todos los cánceres y también en el cáncer de mama va aumentando con la edad. Y podemos mirar acá que en edades tempranas las estadísticas prácticamente indican que los datos, digamos, o sea, prácticamente la enfermedad no se presenta en edad temprana. Pero yo siempre les recuerdo que hay que tener cuidado con ello, y este es el caso de Javiera. Con 13 años tiene cáncer de mama. A la mamá, acá está Javiera, no le creían, tenía a los 13 años cáncer de mama. Esta fue la peor noticia que le pudieron dar a su mamá, y esto es la Estrella del Paraíso, julio del año 2014. Y esta niñita tuvo que ser sometida a cirugía, tuvo que ser sometida a quimio con una edad tan temprana. De manera que esto yo se lo recuerdo siempre, digamos, a todo el mundo, sobre todo a los clínicos, que hay que tener ojo cuando una mamá señala, digamos, que su hija tiene un tumor o le palpa un nódulo, ¿no? Ahora, todos los cánceres hay que separarlos en dos categorías: los cánceres de mama esporádicos y los cánceres de mama familiares. Esto está hecho para cáncer de mama, pero esta clasificación es válida para cualquier cáncer. Los cánceres de mama esporádicos son aquellos en que en la familia aparece uno o dos cánceres aislados, no se encuentran en las generaciones y en general son de edad tardía. La edad, digamos, se separa, ¿no es cierto? Nosotros separamos en edad temprana y edad tardía con un corte en los 50 años. Acá hay el teléfono. Con un corte, perdón, en los 50 años. 50 años hacia abajo es diagnóstico temprano, 50 años hacia arriba es diagnóstico tardío. En el caso de los cánceres familiares, ¿no es cierto?, lo que nosotros observamos son varias cosas. En primer lugar, que hay presentación en todas las generaciones. En segundo lugar, que a medida que avanzan las generaciones hay un adelantamiento en la edad, vale decir, se van produciendo el diagnóstico del cáncer en edades más tempranas. Y en general que uno observa que la herencia de los cánceres es ya sea por la línea materna o por la línea paterna. Y es en estos cánceres donde nosotros podemos hacer una prevención importante y que dependen de genes que estamos estudiando. Bueno, la historia del cáncer de mama, de la genética del cáncer de mama, se remonta a hace más de 25 años, cuando Mary Claire King, ¿no es cierto?, una investigadora norteamericana, encontró que en un grupo de pacientes el cáncer de mama se debía a mutaciones en un gen localizado en el cromosoma 17, al cual denominó BRCA1 de Breast Cancer 1. Posteriormente, ¿no es cierto?, esta es la genealogía que usó Mary Claire King para hacer el clonning posicional e identificar BRCA1. Todos los símbolos que están ennegrecidos corresponden a casos. Ustedes ven que hay casos en 3 generaciones seguidas, y lo que está abajo es la edad de diagnóstico, y observen este efecto de adelantamiento en que a medida que vamos avanzando en las generaciones, y esto se ve muy frecuentemente, uno lo ve, el diagnóstico va siendo más temprano. Esta fue la genealogía que le permitió a Mary Claire King identificar BRCA1. En el año 94 se identifica BRCA1 y posteriormente otro grupo norteamericano identifica BRCA2.
ambos genes son autosómicos. Y esto es muy importante. BRCA2 se ubica en el cromosoma 13 y BRCA1 en el 17. ¿Por qué es importante? Es importante sobre todo para la clínica y también para nosotros para conocer que el cáncer de mama se hereda, ya sea por la línea materna o paterna. Además de recordarles que hay cáncer de mama en varones y mujeres. Pero yo todavía escucho en la radio a doctores decirle a la población que el cáncer de mama solo se hereda por la madre. Eso no es cierto, se hereda por el padre o por la madre, porque son, ¿no es cierto?, genes autosómicos. En razón con la experiencia en Chile en cáncer de mama, este diapositivo, que si bien es de una revista norteamericana, nos muestra la pregunta que nosotros escuchamos generalmente cuando hay un patrón familiar, ¿no es cierto?, de la herencia de este cáncer. Este es el caso de la abuela de 59 años, yo, que tuvo un cáncer de mama. Su hija, que le hicieron exámenes de BRCA, sale positiva, hereda la mutación, y por lo tanto se hace una mastectomía profiláctica preventiva. Y la pregunta de ella es si la nieta habrá heredado o no esta mutación y cuál será el riesgo, ¿no es cierto?, que ella va a tener de desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida. Bueno, luego del descubrimiento de BRCA1 y BRCA2, todo el mundo, en distintas regiones del mundo, Europa, Estados Unidos, donde ustedes quieran, empezaron entonces a estudiar cuáles eran las mutaciones prevalentes, ¿no es cierto? Las mutaciones características de estos genes que en una población producían cáncer de mama, puesto que las mutaciones eran etnia específicas. Por lo tanto, para alguna región, el conocimiento generado en Europa o en Estados Unidos, que es multiétnico, ¿no es cierto?, o en cualquier región del mundo no era válido. Por lo tanto, una de las primeras preocupaciones en Chile fue conocer cuáles eran las mutaciones que en la etnia chilena, que tiene un componente caucásico español y un componente asiático, ¿no es cierto?, eran las responsables del cáncer de mama, en una proporción 60% español y 40% asiático y un porcentaje muy bajo de componente negroide. Bueno, alrededor, ¿no es cierto?, del año 2000-2001, Fondesit consideró tan importante este conocimiento que aprobó 2 proyectos Fondesit iguales para que se dedicaran, ¿no es cierto?, a la identificación de estas mutaciones. Paralelamente, en ese año, la Corporación Nacional del Cáncer me había convocado para participar en una campaña de prevención del cáncer de mama en la cual se gesta esta unión Universidad de Chile, CONAC, que dura hasta el día de hoy. Bueno, nosotros comenzamos por primera vez, ¿no es cierto?, a reclutar familias con cáncer de mama hereditario, y en este trabajo, los resultados de este trabajo más otros constituyeron la tesis de la doctora Sandra Ampuero-Llano, actual académico del programa de urología del ICBM. Y salió esta publicación. Los resultados de esta publicación estuvieron basados en el estudio de 60 familias a las cuales se les hizo estudio de ambos genes para identificar mutaciones. Encontramos 16 familias con mutaciones, pero la conclusión que yo puse en este paper fue que el espectro de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 era muy amplio y disperso. No habían mutaciones, se veían mutaciones prevalentes, vale decir que estuvieran en mayor proporción, se dieran en más de una familia. Y en la discusión del paper pusimos que probablemente esto se debía al bajo ADN muestral. Continuamos con esto. Esto es importante. Esta fue la primera familia, que fue una familia que entra por la alianza CONAC, en la cual, y este fue el primer diagnóstico de mutaciones en BRCA1 en Chile. Esta es una familia que no tiene un patrón, digamos, familiar. Ya van a ver ustedes otra que les voy a mostrar. Acá está, este es el probando, que era una mujer sana, que entra a la campaña de prevención de la CONAC. Su hermana había tenido un cáncer de mama a los 38 años, su madre a los 62. El padre un cáncer de próstata a los 82. Este cáncer es esporádico, no hay antecedentes en su familia y por la edad uno puede clasificarlo esporádico.
si hubiera sido menor edad, podría haber tenido también una importancia porque los genes BRCA1 y BRCA2 también aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Pero acá había una abuela con un cáncer de útero. Esto puede haber sido perfectamente un cáncer de ovario que por el sesgo de recuerdo fue informado como útero. Bueno, en esta mujer nosotros identificamos una mutación en BRCA1, una de las mutaciones más prevalentes, que es la mutación 185 de la G. Llamamos inmediatamente a su hermana y a su madre, ambas tenían la mutación. Se le informó a esta mujer del alto riesgo que tenía, ella se puso muy nerviosa, pero con CONAC la introdujimos en un programa de prevención de alto riesgo y ella hasta el día de hoy está sana y está con mamografías y ecografías anuales y con todo un equipo médico sobre ella, ¿no es cierto?, para lograr hacer un diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad. Cuando estos tumores se detectan y es posible detectarla por mamo o por eco temprano, cuando tiene 1 centímetro o 0,8, que es lo que se podría detectar, la cirugía es absolutamente curativa. Entonces, es muy importante la detección en ella de un tumor en etapas tempranas. El año 2011 publicamos este artículo, ¿no es cierto? Ella estaba trabajando en mi grupo, el doctor Patricio González, y esto ya fue sobre un número bastante importante ya de familias, no las que tenemos ahora, pero fue sobre 396 familias. Y aquí encontramos muchas más mutaciones de línea germinal, las encontramos en un 8,6% de la familia, esto es bajo. Sin embargo, cuando consideramos solo las familias con 3 o más casos de cáncer de mama o ovario, la frecuencia aumentaba este valor y este valor está dentro de los promedios mundiales. En el grupo de mujeres con cáncer de mama a inicio temprano, que es un grupo que nos preocupa muchísimo hasta el día de hoy, no identificamos mutaciones patogénicas. Y estas mujeres son mujeres que tienen diagnóstico a una edad menor a 35 años. Identificamos 19 mutaciones puntuales patogénicas, 3 mutaciones nuevas que no hayan sido escritas en el mundo y que son típicas de mutación población chilena, una en BRCA1 y 2 en BRCA2, pero esto es un resultado muy importante porque hubieron 4 mutaciones recurrentes en BRCA1 y 4 en BRCA2, y estas contribuían al 58% y 80% respectivamente en BRCA1 y BRCA2 de todas las mutaciones deleterias en CAGEN. Y esto podía reflejar la presencia de un efecto fundador región específica, vale decir, mutaciones que fueran traídas a la región y que luego se distribuyeron. Y esto era además muy importante porque con esto se podía hacer un panel rápido de detección de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y hacer un paneo rápido de población. En ese momento, este estudio fue el más grande conducido en población sudamericana y proveyó un análisis completo de la distribución de mutaciones y variantes alélicas en estos genes. Quiero mostrarles muy rápidamente para que ustedes vean cuál es el perfil de las familias con mutaciones en estos genes. Voy a tomar, por ejemplo, esta familia, que es la familia 84, en que el probando tiene un cáncer de mama con diagnóstico a los 40 años, en que hay 4 cánceres de mama en la familia y 2 cánceres gástricos. Pero si ustedes se fijan acá, por ejemplo, esta familia, la 253, el probando es un hombre de 61 años, con 5 casos de cáncer de mama en la familia. Estas son las edades de diagnóstico, pero además en la familia cáncer de próstata, páncreas y linfoma. De modo que es muy usual, ¿no es cierto?, ver en estas familias de cáncer de mama, ¿no es cierto?, que además hay otros cánceres acompañándolos. Y puedo decirles que el cáncer de próstata, siempre y cuando sea más temprano, puede, digamos, también aumenta el riesgo con las mutaciones en los genes BRCA, el cáncer gástrico también, y el cáncer de páncreas actualmente está probado que participa, ¿no es cierto?, las mutaciones de BRCA1
son causales del cáncer de páncreas y actualmente todos los pacientes con cáncer de páncreas se les está haciendo chequeo de mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Esta es la familia que yo quería mostrarles. Esta es una familia bastante más grande con un patrón familiar clásico. Ustedes en rojo los cánceres de mama ven en esta generación, en esta generación, en esta generación. En azul están los cánceres de mama bilateral, como este caso. Bueno, esta es una gran familia cuya causa es esta mutación, el cambio de una base por otra en BRCA1. Y en esta familia, quien nos contactó fue Rodrigo, Arnaldo, que es un estudiante del sur, joven, cuya madre se la diagnostica con cáncer de mama a los 47 años y que nos cuenta esta historia que nosotros reconstruimos. Bueno, se le hizo examen a Roxana, se identificó esta mutación, se le hizo examen a los 2 hijos, ella tiene 2 cónyuges, los 2 hijos heredaron la mutación y están en este momento en la Clínica Santa María, en un programa de control de diagnóstico temprano, no solamente de cáncer de mama, sino de cáncer de páncreas también. Y Romina, que al principio no quería hacerse el estudio de este estudio genético, fue la única que resultó negativa, que no portaba la mutación causal de todo este desastre en toda esta familia. Bueno, ella, por lo tanto, disminuye su riesgo, pero lo disminuye al riesgo de la población general. Familias como esta tenemos más de 30. Y lo importante es que no, o sea, lo llamativo es que no todas tienen mutaciones en BRCA1, sino que hay muchas familias con este perfil, estas características que son negativas para las mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Bueno, esto es lo mismo, algunas mutaciones patogénicas detectadas en BRCA2. Ustedes ven que el perfil es muy similar. Acá tenemos un probando con 42 años, con 3 casos de cáncer de mama en la familia y 3 casos de cáncer de ovario, y además cáncer de colon, páncreas, testicular y melanoma. Un grave problema son el diagnóstico de lo que se conoce como variantes de significado desconocido. Las variantes de significado desconocido son exactamente eso, mutaciones que no sabemos si realmente son causales del cáncer de mama, de ovario o cánceres relacionados a estos genes. Y llama la atención que las características de la familia son del todo similares, digamos, a las familias mutadas. Acá tenemos el caso de una mujer de diagnóstico temprano, 32 años, donde además hay otros cánceres en la familia. Y acá tenemos el caso de una mujer de 48 años con 2 casos de cáncer en la familia, 3 de ovario, pulmón y melanoma. Este tipo de mujeres que tienen, o hombres con variantes de significado conocido, nosotros le hemos recomendado a la clínica y los clínicos han entendido así, que hay que tenerlas también en control, porque son tantas las variantes de significado conocido que uno puede encontrar, que es absolutamente imposible poder estudiar cada una de ellas para ver si realmente es causal o no de cáncer. Además de esto, hemos detectado muchos polimorfismos, la mayoría no son codificantes y es importante también conocer la lista de variantes polimórficas para a la hora de informar y sobre todo informarle a un paciente. Acá tenemos algunos casos, ¿no es cierto?, de gente conocida, de mujeres conocidas que han padecido cáncer de mama. Y acá está el caso de la Angelina Jolie, que a mí me parece tremendamente paradigmático porque ella trabaja con su imagen. Ella es portadora de una mutación en los genes BRCA que heredó su madre y sus doctores le dijeron que tenía un 87% de riesgo de desarrollar cáncer de mama y un 50% de riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Ella se realiza inicialmente una mastectomía y después una oophorectomía. En relación con la alianza Universidad de Chile CONAC, esto fue un programa tremendamente importante. La CONAC realiza un programa de prevención del cáncer de mama con una primera extensión de 5 años
a la cual se incorporan 2.600 mujeres sanas, pero pertenecientes a familias de alto riesgo. A estas mujeres que debían, para ingresar, ¿no es cierto?, presentar un certificado médico o de defunción que comprobaba que por lo menos tenían 2 parientes que habían tenido cáncer de mama y 2 parientes en la misma línea, ya sea paterna o materna, entraban a esto. Ellas se les realizaba un estudio mamográfico longitudinal durante 5 años, que fue el 2000 al 2008, mamografías gratis obviamente, y un estudio de mutaciones pequeños, ¿no es cierto?, en que estudiábamos las mutaciones detectadas en las familias, algunas de las mutaciones detectadas en las familias, porque realizar un estudio genético para 2.600 mujeres era tremendamente caro. Bueno, este estudio, el estudio mamográfico, después lo extendimos a 10 años y actualmente siguen en control todas las mujeres que estuvieron mutadas o detectadas con cáncer de mama. Bueno, estos son los virales del número de pacientes, no me voy a detener en esto. Estas son algunas de las mutaciones patogénicas que encontramos. Estas son todas mujeres sanas, que eran mutadas para BRCA1 o mutadas para BRCA2. A todas estas mujeres se les incluyó en un programa de alto riesgo, digamos, que sigue realizándose hasta el día de hoy. También encontramos variantes de significado desconocido y polimorfismo, y como les digo, este programa se mantiene, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Ahora bien, nosotros, esta fue una de las primeras contribuciones, ¿no es cierto?, que hicimos en Chile respecto de los genes BRCA1 y BRCA2, pero yo diría que en ese aspecto la contribución más importante fue convencer al mundo clínico de que los exámenes de BRCA1 y BRCA2 debieran formar parte, ¿no es cierto?, de los exámenes que deben hacerse a una mujer de alto riesgo para cáncer de mama y que tiene una historia familiar de cáncer de mama. Yo les diría a ustedes que cuando nosotros empezamos en Chile, estos exámenes no se hacían, sin embargo, eran rutina en Estados Unidos y en Europa. Costó muchísimo, yo me pasé por todo el mundo clínico, público y privado aquí en Chile y también a lo largo del país, y con gran satisfacción actualmente, ¿no es cierto?, estos exámenes, voy a volver, estos exámenes son parte de la rutina, tanto en el mundo privado como en el mundo público, para una mujer con cáncer de mama y o un familiar sano. Y es importante que yo diga algunas cosas en este momento que no están en las diapositivas. Debo contarles a ustedes que los tumores BRCA1 positivos, los tumores BRCA2 positivos y los tumores BRCA negativos, pero con historia familiar, son tumores fenotípicamente distintos, de tipo histológico distinto, con pronósticos distintos y algunos con tratamientos de quimio diferentes. Eso es un punto. El segundo punto importante es que hoy día, por norma ya ministerial, ¿no es cierto?, toda mujer que tiene un tumor de mama y que es positiva para mutaciones BRCA, se les ofrece, ¿no es cierto?, la mastectomía, y la gran mayoría de las mujeres actualmente piden la mastectomía. Al principio se complicaban, pero actualmente no. Incluso las mujeres sanas positivas para BRCA también se les puede hacer mastectomía por norma ministerial nuevamente, si es que ellas lo solicitan. De manera que en realidad una mujer con un tumor de mama o con mucho riesgo actualmente solicita la mastectomía, y actualmente, digamos, con gran satisfacción para mí, la gente que hemos trabajado en este tema, Pilar Carballo también en la Católica ha trabajado en esto, debo decir que el mundo clínico ha cambiado respecto, ¿no es cierto?, su visión, respecto a su manejo de las mutaciones BRCA. Pero si uno toma todas las familias de alto riesgo, se encuentra con que no más allá del 20%. Y yo les decía que había muchas familias con el perfil de esta última familia que les mostré, que son negativas para mutaciones en BRCA. Actualmente sabemos y hay consenso, ¿no es cierto?, de que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial y
no diría que poligénicas, pero que depende, para que un cáncer se produzca, y esto es válido para todos los cánceres, deben ocurrir a lo menos 8 mutaciones en lo que actualmente se conoce como genes Guyver o conductores diferentes. Por lo tanto, el paso de una célula normal a maligna no depende de una sola mutación. Los genes BRCA1 y BRCA2 son genes Guyver, pero deben haber también mutaciones en otros genes. Y la predisposición genética para el cáncer de mama actualmente depende de 3 categorías de genes. De los genes de alta penetrancia, que incluyen los BRCA1, BRCA2 y TP53, que aumentan de 10 a 20 el riesgo relativo. Genes de moderada penetrancia, dentro de los cuales podemos mencionar ATM, CHEK2, PALB2 y otros, que aumentan de 2 a 4 veces el riesgo relativo. Y genes de baja penetrancia, dentro de los cuales hay muchos, y dentro de los cuales podemos mencionar FGR2, la vía de las maquinasas, ¿no es cierto?, algunos lugares génicos como estos, y variaciones en los microRNA. Ahora, el aumento del riesgo del cáncer es a 1,25 veces en condición heterocigota y a 1,65 veces en condición homocigota. Ustedes podrán decir, pero ese riesgo es muy bajo. Momento, sí, es bajo individual, pero cuando se juntan varias de estas variantes que son de bajo riesgo y que pasan desapercibidas, el consenso mundial dice que tal vez el conjunto de variantes en genes de baja penetrancia podría ser más importante como causal de predisposición genética al cáncer de mama que estas otras dos categorías. Comenzamos entonces, ¿no es cierto?, a trabajar y a conocer la variación existente en población chilena en los distintos genes de moderada penetrancia. Estudiamos RAL55, CHEK2. Afortunadamente, ¿no es cierto?, esta mutación, que es la causal del 80% del cáncer de mama en Finlandia, en Chile no existe. Variantes en ATM, esta publicación es parte de la tesis del doctor Patricio González, variantes en BARD1, y en todos estos genes encontramos variantes específicas que se asocian en población chilena con aumento del riesgo para cáncer de mama. Variantes en FGR2, variantes en TOX3, tesis de magíster de Isabel L. Matore de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Asociación de PALB2, tesis de bioquímica de Jessica Leighton de la Universidad de Valparaíso. Seguimos estudiando más genes. Empezamos el estudio de las variantes en los microRNAs. Acá está la tesis de Sebastián Morales de la Universidad de Magíster, de la Universidad Andrés Bello. La tesis de doctorado de Tomás de Mayo, Universidad del Desarrollo. Tomás de Mayo es un médico que se decidió dedicarse, digamos, a la ciencia y que hizo importantes contribuciones con su tesis al conocimiento de cómo los microRNAs, al ser reguladores de la expresión génica de otros genes, y al tener variantes, estas variantes aumentan el riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Bueno, consideré oportuno no aburrirlos con el detalle de estos experimentos, y el año 17 publicamos un review que ha sido muy, muy exitoso, digamos, de las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y en otros genes de susceptibilidad. Hicimos un estudio de todo lo que se ha hecho en poblaciones de Sudamérica y de América Central. Les voy a mostrar algunas cosas en este review que ha sido muy, muy consultado. Tenemos acá en este color, en celeste, los países en los cuales hay mutaciones solo en BRCA1 y BRCA2. En este color naranja, los países que además de BRCA1 y BRCA2 han estudiado otros genes de susceptibilidad. En verde, aquí en Ecuador solo han estudiado otros genes y hay un estudio. Y en este color, digamos, todo esto los países que no han hecho ningún estudio. No hay estudios en Bolivia, Paraguay, Ecuador, ¿no es cierto? Y en Centroamérica, solo en Costa Rica. En México sí hay estudios. Este es el panorama, ¿no es cierto?, de los estudios, pero en realidad son bastante escasos.
Estas son las tablas donde mostramos el conocimiento agrupado. Esto es importante porque las cohortes las separamos en cáncer de mama hereditario, en cáncer de mama de diagnóstico temprano y en cáncer de mama sin ningún criterio de selección. Y encontramos, ¿no es cierto?, estudios en Brasil, Colombia, México, y en BRCA2 también en Brasil, Colombia y México. ¿No? Y muy importante la cantidad de estudios que hay. De manera que nosotros también estamos, digamos, moviéndonos para hacer un consenso latinoamericano, digamos, bueno, una vez que las condiciones vuelvan. Acá pusimos las mutaciones más frecuentes en toda Latinoamérica y los porcentajes, en fin, lo mismo acá, y son continuaciones, y los estudios en otros genes de susceptibilidad que son muy escasos. Solo hay estudios en TP53, en CHEK2, en RAD51, y Chile está presente, digamos, en todos los niveles de estudio porque es, como ustedes ven, el que más estudios ha realizado en otros genes de susceptibilidad en toda la América, desde la América Central, desde México hacia abajo. Bueno, en cáncer de mama, entonces, en resumen, hemos estudiado genes de alta penetrancia, genes de moderada y genes de baja penetrancia. Aquí no están todos. Hay una tabla más adelante que muestra, digamos, un poco mejor nuestro trabajo. Esto es sencillamente, ¿no es cierto?, para mostrarles que también hemos hecho mucha campaña de difusión. Y la campaña de difusión en prensa escrita, en radios, en tele, que los pacientes han también colaborado, no tienen la importancia de mostrarme a mí. Yo soy lo menos importante en esto, sino la importancia que tiene es poder comunicar para que las mujeres estén alerta. Cuando hay muchos casos en su familia, consulten, se preocupen de prevenir, haya un mejor conocimiento de esto. Y tal vez la satisfacción más bonita que yo tuve fue dirigir con una profesora un trabajo que hicieron de cáncer de mama unas chicas de una escuela de Independencia cerca de nuestra facultad, quienes fueron, tuvieron entrevista conmigo, y si, ellas tenían que elegir una mujer que trabajase en algún tema, me eligieron a mí, y estas niñitas hicieron un video. Impresionante el video que hicieron para explicar todo lo de la genética del cáncer de mama, y se ganaron el primer premio de Chile. Y eso fue muy lindo, poder llegar, digamos, con este tema desde la gente común y corriente a los pacientes, a los hospitales y también, ¿no es cierto?, a los niños. Estas niñitas han seguido trabajando en eso y la profesora también ha estado tremendamente interesada. Este es un gráfico para mostrarles que ya no solamente se ven los riesgos de BRCA1 y BRCA2, sino los riesgos de PALB2, de CHEK2, de ATM, vale decir, de otros genes que son de moderada penetrancia, como en este caso. Hay que conocer el perfil molecular del cáncer de mama, permitirá identificar biomarcadores de predisposición, pronóstico y terapéutico y aproximarnos a la medicina genómica, que actualmente se está planteando, no con el cáncer, sino que con muchas otras enfermedades, las metabólicas sobre todo, poder hacer una medicina genómica preventiva, y de hecho se está haciendo desde el recién nacido. Poco a poco se ha ido desarrollando esto, el perfil genómico de riesgo. El perfil genómico de riesgo es importante porque permite predecir y prevenir determinadas enfermedades y tiene el potencial de convertirse en una revolución de la medicina en la medida que se tenga en cuenta que, dependiendo del contexto, dependiendo de la vida, dependiendo del riesgo, ¿no?, el contexto de los genes en sistemas complejos. Actualmente, ¿no es cierto?, la medicina debe estar enfocada al cuidado de la salud, ¿no es cierto?, evitar que se enferme y decirle no al cuidado de la enfermedad, o sea, tratar de que la gente no se enferme y estar enfocado entonces fundamentalmente en la prevención. Obviamente, si hay enfermedad, hay que tratarla y buscar nuevas formas de tratamiento. Esto resume nuestra contribución hasta el instante en que esto lo hicimos.
la genética del cáncer de mama hemos estudiado, ¿no es cierto?, genes de susceptibilidad en población chilena, apoyados con proyectos nacionales, fondos internacionales y con el gran apoyo de la Corporación Nacional del Cáncer. Y esto, ¿por qué hacerlo en Chile? Si hay publicado en todo el mundo, porque todo el mundo está en lo mismo, porque las etnias son diferentes y por lo tanto las frecuencias y contribución de los genes de susceptibilidad de cáncer de mama son muy diferentes a las de otras etnias. Los cánceres, como les dije, se separan o se pueden clasificar en familiares y esporádicos. Y dentro del cáncer familiar hemos estudiado las 3 categorías de genes, BRCA1 y BRCA2. Hemos estudiado mutaciones puntuales y también largos reordenamientos genómicos. Aquí están las publicaciones, genes de moderada penetrancia con las publicaciones y genes de baja penetrancia. Y nos hemos centrado fundamentalmente en la variación en los microRNAs, y aquí están las publicaciones. Por lo tanto, se ha generado un nuevo conocimiento respecto a la etiología del cáncer de mama hereditario. Se ha introducido modalidades de prevención en la clínica, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en familias con historia de cáncer de mama. Esto ha impactado en el diagnóstico molecular y el consejo genético, y la información ha permitido generar paneles, ¿no es cierto?, o puede permitir generar paneles para la población chilena. Nosotros, para cada uno de los más, tenemos alrededor de 700 individuos, un poco menos familias, porque hay familias en las cuales hay 3 casos de cáncer de mama. Y a cada uno de ellos, nosotros le tenemos el genotipo en BRCA, el genotipo en RAD, el genotipo en cada uno de los genes que hemos estudiado. Por lo tanto, ahora estamos analizando todo este cúmulo de información justamente para poder crear un panel, ¿no es cierto?, que pueda ser de ayuda importante a nuestra población. Bueno, hemos hecho docencia de pregrado, hemos hecho difusión, hemos tratado, digamos, de lograr ayuda con este conocimiento. Actualmente estamos desarrollando un nuevo proyecto Fondesit que partió el 2020, en que este es el resumen de este proyecto. Partimos diciendo que el cáncer es una enfermedad del genoma, que estamos haciendo genética del cáncer de mama y que nos hemos enfocado en el descubrimiento en BRCA1 y en genes de estas 3 categorías. Que todos los genes de BRCA1 son responsables solo hasta el 50%, esto de la susceptibilidad genética, y por lo tanto hay otros genes involucrados en el cáncer de mama que actualmente no se conocen, ¿no es cierto? Y tampoco se conocen qué genes están involucrados en los distintos subtipos de cáncer de mama. En el cáncer de mama hay varios subtipos, luminal A, luminal B, en fin, mixto, triple negativo, etc. Y dentro de estos, a nosotros, a mí me preocupa muchísimo, digamos, cuál es la genética, ¿no es cierto?, de los cánceres de mama triple negativos y qué hay detrás de los cánceres de mama, ¿no es cierto?, de diagnóstico temprano. Y otro aspecto que nos está preocupando, ¿no es cierto?, es cuál es la variación genética que puede producir malignización en genes que actualmente ya están categorizados como genes Guyver o genes conductores, vale decir, genes que producen transformación de una célula normal en maligna. De manera que el primer objetivo, o sea, 2 de los objetivos de este proyecto van al conocimiento del perfil molecular del cáncer de mama. Uno de ellos, ¿no es cierto?, a conocer la variación que hay en estos genes Guyver para poder crear un panel de SNP ahora para población chilena. El segundo aspecto que me preocupa mucho es, ¿no es cierto?, conocer qué otros genes están involucrados. En todas las familias que tienen un patrón familiar con 6 o más casos hemos seleccionado, pero que son negativas para mutaciones BRCA. Segundo, las familias que, siendo negativas para mutaciones BRCA, tienen diagnóstico temprano
y hemos considerado aquí un diagnóstico muy temprano, menor de 25 años, y casos de mama con cáncer de mama triple negativo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estas tres categorías de casuística, ¿no es cierto? Vamos a hacer whole exome sequencing en 30 familias BRCA1 negativas seleccionadas de estas tres categorías. Entonces, esperamos tener conocimiento de qué genes están en forma importante, ¿no es cierto?, involucrados en la familia que tienen muchos casos, pero que son BRCA negativos. Más de 6 casos, tenemos familias hasta con 14 casos BRCA negativos, familias con diagnóstico muy temprano y familias triple negativas. Y finalmente, el tercer objetivo que apunta a la terapéutica, en la tesis del doctor de Mayo, el doctor de Mayo descubrió e identificó esta variante que no estaba descrita en el microRNA 182, que es un microRNA que está muy involucrado en la carcinogénesis, no solo en cáncer de mama. Y resulta de que este microRNA tiene como target, por un lado BRCA1 y por otro lado TOP3, y nosotros sabemos que TOP3 y algunas mutaciones están involucradas en el cáncer de mama. De manera que aquí nosotros planteamos en este proyecto hacer estudios funcionales para conocer cuál es el mecanismo por lo cual este SNP en específico, que está asociado, o sea, y decimos el estudio de asociación está publicado, está asociado con un aumento del riesgo de cáncer de mama. Al tener esta variación, ¿no es cierto?, altera su unión con BRCA1 y con TOX3, porque los targetea, ¿no es cierto?, y de esta manera pudiera hacer que casos, ¿no es cierto?, que tienen un BRCA absolutamente funcional, por efecto de las mutaciones en este microRNA, ¿no es cierto?, el individuo puede tener ausencia del producto de BRCA, comportarse con un BRCA negativo sin tener mutaciones en BRCA1 y BRCA2. O sea, ser negativo para mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y no tener BRCA, a consecuencia, no tener proteína BRCA, a consecuencia de que la mutación, ¿no es cierto?, en este 1182 que lo targetea, anularía esta función. Y lo mismo pasaría con TOX3. Entonces nosotros planteamos que esto podría llevar a inestabilidad genómica y carcinogénesis, y esto es lo que estamos desarrollando, digamos, en este proyecto actual Fondesit. Estamos adelantando aquí y estamos adelantando acá. Acá estos son objetivos para los 2 últimos años del proyecto, y tenemos colaboraciones establecidas, ¿no es cierto?, con gente experta en análisis de Big Data en Inglaterra y también en Holanda, que van a colaborar con nosotros para el análisis, ¿no es cierto?, de todo el whole exome sequence, o sea, el análisis de Big Data para la identificación, ¿no es cierto?, de mutaciones o de variantes. En relación con los estudios funcionales en microRNA, en los cuales está haciendo la tesis doctoral Sebastián Morales, nosotros habíamos publicado que las variantes en el MIR27A y en el MIR423, las variantes del MIR27A ejercen un efecto protector y las variantes en el MIR423 aumentan el riesgo de cáncer de mama. Estas son las variantes. Y lo que Sebastián ha encontrado en su experimento, que las variantes, ¿no es cierto?, en el MIR423 aumentan la expresión de este microRNA cuando está la variante, no el wild type, y lo mismo ocurre con el 423. Esto también ocurre, ¿no es cierto?, en este caso, con esta línea celular que es del MIR. También, bueno, este es el descriptor, digamos, de los resultados. No sé cómo estoy en la hora, eso voy a mirar. Ya. Y este es un experimento de migración celular, ¿no es cierto?, donde en la línea MSF7, ¿no es cierto?, aumenta la migración con la variante, digamos, y también en la 423.
Lo mismo acá. Entonces, las tasas de migración de las dos líneas celulares son afectadas, digamos, en forma congruente con los resultados que teníamos, ¿no es cierto?, de asociación. Ahí están las conclusiones de migración. La alelomutante y un incremento significativo en MF7 y el MIR27A incrementó la migración en esta línea celular, siendo las diferencias también significativas. Estamos haciendo los estudios, actualmente se está trabajando en el MIR182. Bueno, acá hay más estudios funcionales sobre proliferación celular. Hemos visto también un aumento de la proliferación celular, también de estos 2000. Entonces, ahora estamos viendo, ¿no es cierto?, funcionalmente. Nosotros primero tuvimos un estudio, ¿no es cierto?, de asociación, que nos decía que estas variantes eran de riesgo o de protección, y ahora tenemos los estudios funcionales que están comprobando exactamente, ¿no es cierto?, lo que los estudios de asociación habían indicado. Bueno, nuestro grupo ha contado, ¿no es cierto?, con la colaboración de centros públicos y privados, y nacionales e internacionales. Hemos contado con la colaboración de básicos y clínicos. Recuerdo al doctor Rafael Blanco, digamos, que ya no está con nosotros, con el cual trabajamos muchísimo tiempo. Con él yo aprendí a escribir proyectos, aprendí a escribir paper, aprendí muchas cosas y hago un homenaje, digamos, en su recuerdo ahora. Aquí hay clínicos como José Miguel Reyes de la Clínica Las Condes, Fernando y Enrique de la Clínica Santa María, la doctora Gladys Ibáñez, y básicos también probablemente en esta lista he omitido personas. En cuanto a los convenios internacionales, tenemos convenio con el doctor Javier Benítez, un expositor muy importante en cáncer en España. La doctora Conchi Lázaro y Miguel Pujana son también españoles, pero él es de un centro de oncología en Madrid, y la doctora Lázaro y el doctor Pujana son de... se me olvidó en este momento. Doctor Jaime Martinelli de Estados Unidos, y la doctora Serretini y Ángela Solano, con quien acabamos de escribir otro paper, digamos, en Argentina. En fin, y hemos estado tratando de hacer más colaboraciones, hemos tratado de hacer redes, siempre hemos estado activos, ya que yo creo, digamos, que es muy importante poner la investigación al servicio de la comunidad. Muchos de los chicos que me han acompañado, acá hay otra alumna nuestra que también se doctoró en colaboración con Julio, ¿no es cierto? En fin, la Sandra, Patricio, Sebastián, en fin, gente de distintas carreras. La Lorena, que me ha acompañado durante mucho tiempo, ella es argentina. En fin, mucha gente, hay gente que falta aquí, Tomás de Mayo, mucha gente que ha venido, desde gente que ha venido de colegios industriales técnicos, que después han seguido carreras, digamos, y les ha ido tremendamente bien, y que nos ha colaborado mucho, digamos, les hemos enseñado y han aprendido. Las técnicas de laboratorio las aprenden los chicos desde chicos, y bueno, por ejemplo, el doctor González tuvo una chica de un colegio técnico que era su mano derecha y que actualmente Sanita es ingeniero. De manera que tenemos que agradecer a mucha gente que nos ha colaborado, a los clínicos de servicios públicos y privados que siguen colaborando con quien les habla, pero fundamentalmente a los pacientes, a quienes he visto a muchas mujeres llorar delante mío frente a tener un cáncer de mama y tener sus niños chicos. Muchas gracias a esta colaboración Universidad de Chile con ACT. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado, y muchas gracias nuevamente a los pacientes que nos han entregado, digamos, un material valioso para poder colaborar con estos aspectos del cáncer de mama. Doctora Jara, muchísimas gracias por su presentación. Una excelente presentación, nos ha llevado por un recorrido bastante importante acerca de el cáncer de mama y sus aspectos genéticos.
Y quisiera a continuación darle la palabra al público que asiste, si quieren hacerle alguna pregunta respecto de su exposición. Mientras... Sí, adelante, por favor. Lilian, tú mostraste un cuadro al principio de prevalencia del cáncer de mama en el mundo. ¿Cómo explicas tú que en África y en Oceanía sean muy bajos los casos? ¿Se debe a que no hay testeo? ¿A qué es lo que se debe eso? Exactamente, en África es lamentablemente un continente pobre. El diagnóstico puede ser muy pobre y no pudiera estar mostrando la realidad respecto al cáncer de mama. Sin embargo, es muy importante la pregunta que tú haces, porque debo recordar que las mujeres japonesas prácticamente no tienen cáncer de mama, tienen las tasas de cáncer, las prevalencias de cáncer de mama más bajas. Y eso se sabe que se debe fundamentalmente al tipo de alimentación, puesto que cuando las japonesas migran a Estados Unidos, las tasas de cáncer de mama entre la población migrante japonesa es similar a las tasas de cáncer de mama que hay en todas las mujeres residentes en Estados Unidos. Lo mismo pasa con la población afroamericana. O sea, en África hay dos factores. Uno es el factor diagnóstico y otro es el factor ambiental. En Japón está muy claro que son, ¿no es cierto?, en la alimentación. Para el cáncer de mama es muy importante no tener sobrepeso. El tejido adiposo produce hormonas esteroidales y el aumento de las hormonas estas aumentan también el riesgo de cáncer de mama. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me pueden escuchar? Sí, Edio. Ya. Yo tendría dos preguntas para ti, Lilian. Ok. Los miRNA, ¿cuántos nucleótidos son las mutaciones que se producen? ¿Una o más? A ver, los microRNAs maduros son tremendamente cortos, tienen secuencias de 20 a 22 nucleótidos. Sin embargo, las mutaciones en general se producen en el primir o en el primir. Y estas mutaciones en el primir, que ya es una molécula bastante más grande, o en el pre, afectan el procesamiento y finalmente conducen, ¿no es cierto?, a que se forme un microRNA que tiene cambios en su estructura secundaria y eso es lo que altera. Ahora, el número de mutaciones que nosotros podríamos encontrar en un PRI o en el PRI o en un PRE puede ser más de una. Más de una. Ya. Si es más de una, todavía es mucho más grave, porque si afecta, lo que hacen estas mutaciones en general es cambiar la conformación de la estructura secundaria del microRNA. Y el cambio de conformación hace que su unión al mRNA blanco sea más débil o sea mayor, o afecte también la cantidad de microRNA que se empieza a producir. Si disminuye la cantidad de microRNA, fíjate tú, que lo que va a ocurrir en general, debemos recordar que el mecanismo por el cual actúan los microRNA es regulando la expresión génica, ¿no es cierto?, del mRNA, degradándolo cuando ya es mucha la expresión génica. Entonces, claro, si hay menos microRNA, esto puede llevar a un aumento de un producto, y si ese producto está mutado, el aumento del riesgo es tremendo. Y por otro lado, si aumenta la cantidad de microRNA con la mutación, eso puede llevar a una disminución, como el caso de los BRCA, y que un BRCA positivo se transforma en BRCA negativo por ausencia de la proteína BRCA, con todos los riesgos que eso tiene. Ya. Y ahora tú has mirado, por ejemplo, si digamos en el miRNA maduro, ¿sí? ¿Dónde se agrupan, si es que hay mutaciones ahí, dónde se agrupan? ¿En el 5', 3', en el medio? En general, nosotros no hemos encontrado mutaciones en los microRNA maduros. Las mutaciones en los microRNA maduros son muy poco frecuentes. Tenemos solamente un caso y la literatura describe muy pocos casos, porque esos sí que serían deleterios de frentón. Nosotros hemos trabajado con un solo caso.
Las mutaciones en general están en el pre-MIR y en el PRI. Perfecto. Y otra que vi que tenía un gen que se llamaba RedQL, ¿verdad? Como driver primario. Exactamente. Esa es una helicasa, ¿verdad? Sí, sí. Y esa forma complejos con otro gen que se llama o sea, con otro producto génico que se llama DBD1. No hemos, mira, estamos, muy interesante tu pregunta. En cada uno de estos genes driver, nosotros estamos mirando por bioinformática las asociaciones que tienen, Ya, justamente para buscar vías en las cuales podamos encontrar, te fijas, mutaciones que estén también colaborando porque están interactuando con los drivers. La red es compleja y esta licasa, evidentemente, te fijas tú, que sus mutaciones ahí pueden alterar la estabilidad genómica, porque la estabilidad genómica, la inestabilidad genómica se produce por acúmulo de mutaciones y los acúmulos de mutaciones durante, ¿no es cierto?, la replicación del DNA son varios y muchas veces el sistema de reparación no alcanza, digamos, a ser tan eficiente, sobre todo cuando avanzamos en edad, para reparar todas las mutaciones que se han generado. De manera que claro. esa licasa es bien interesante y también muy interesante las interacciones que pueda tener con otros genes. En todos estos genes driver nosotros estamos mirando las interacciones porque estamos haciendo y fabricando vías. Entonces, un Ya, cuento aquí es hacer paneles, ¿no es cierto?, que predigan el riesgo. Otro cuento es conocer las vías y conocer los genes driver. Porque conociendo los genes driver, habrá otra gente que se dedique, ¿no es cierto?, a buscar blancos contra estos genes driver y a buscar nuevos fármacos contra estos genes driver. claro. Pero también se ha demostrado en levaduras que esta RedQL que regula los genes del operón de los genes ribosomales, de las proteínas ribosomales, que Interesante. regula la transcripción tal vez habría alguna algún link con traducción, RedQL. Puede ser, pues súper importante lo que tú estás diciendo. Hemos, hemos tratado de estar trabajando en esta cosa, de darle contigo, digamos, uniones a esto en la búsqueda de nuevos fármacos, y, en fin, para cáncer Claro. en general y para cáncer de mama en particular. Muy buena la acotación que me estás haciendo de regular. Bueno, ya, Gracias, muy bonito tu seminario, muchas gracias. gracias. Excelente, Dios, muchas gracias. Lilian, yo tengo una pregunta y es en el sentido de la población chilena. Tú hablas de la etnicidad de la población chilena, pero la población chilena no es tan homogénea, ¿sí? Eh, hay diferencias particulares dentro de las distintas etnias, sobre todo originarias respecto del resto de Chile. Sí, tú tienes razón. Hay paneos, digamos, de la población del norte, del centro y del sur. Yo tengo justamente una alumna de doctorado que está haciendo eso, viendo las diferencias que hay de antígenos, pero esto es para grupos sanguíneos, pero aplica a la pregunta que tú dices, en población del norte, del centro y del sur, y son relativamente diferentes, digamos. Yo no he estudiado en poblaciones originarias. Lo único que te puedo decir es que sí, me tocó pasearme por hospitales indígenas y no hay cáncer de mama en población mapuche. Población mapuche, el cáncer más prevalente es el gástrico, pero no hay cáncer de mama. Ahora, el problema es que trabajar con población mapuche por todas las creencias que ellos tienen es muy, muy difícil. O sea, yo no he intentado trabajar, pero tu pregunta es válida. Nosotros hemos trabajado en general eh, con población del centro, más bien del centro y de diferentes estratos socioeconómicos en Santiago. Gracias, Lilian. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. De nuevo, Lilian, muchísimas gracias.
por No, un muchas excelente gracias a seminario. todos por escucharme. Tu preocupación respecto de las expectativas es infundada. Colmaste todas nuestras expectativas de un excelente seminario de altísimo nivel. Así que muchas gracias. Y desde ya dejo a nuestra audiencia invitada al siguiente webinar del ICBM el próximo 29 de abril, que estará a cargo de la doctora Julieta González del programa de Biología Celular y Molecular del Instituto. Y nada, desearles que tengan una buena tarde y por favor cuídense bastante, que la situación está bien complicada en lo sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharme. Chao, Lilian. Chao, muchas gracias, Lilian, que estén bien. Chao. Chao, Gracias, Lidia. Gracias por el chao. buen seminario, muy buen seminario. Muchas gracias.